¿Qué tal con nuestros seguidores de aldia.com? En este momento nos encontramos con un entrevistado. Estamos con el ingeniero Paul Carrasco. Él es director nacional del movimiento político Juntos Podemos. En este caso está haciendo su recorrido a nivel nacional. ¿Qué tal, ingeniero? Cuéntenos a qué se debe el motivo de su visita acá en el Cantón Quevedo. Bueno, primero muchísimas gracias a aldia.com por recibirnos. La idea es que ustedes como ciudadanos y ustedes como prensa conozcan qué es lo que piensa el movimiento, los que hacemos el movimiento Juntos Podemos, hombres y mujeres, que somos una nueva generación, los nuevos en la política nacional. Tenemos experiencia indudablemente, nosotros hemos administrado gobiernos locales, tenemos 20 alcaldes, tenemos 3 prefecturas, de las cuales una es propia, realmente las otras son en alianza, 85 concejales, 114 juntas parroquiales. Por lo tanto, ya tenemos una experiencia. Quien les habla fue prefecto por 3 ocasiones en la provincia de la ciudad de Cuenca, pero sobre todo estamos incursionando en lo nacional y estamos dando a conocer esto, ¿sí? Lo que pensamos sobre cuál es nuestra propuesta sobre lo que nosotros llamamos la democracia para la convivencia, y por otro lado también indicándoles que pues vamos a tener una candidatura o tenemos precandidatos a la presidencia nacional. En este caso ha topado un tema interesante: democracia para la convivencia. ¿En qué se basa este punto? A ver, nosotros pensamos que el mundo es diverso. El Ecuador es multidiverso, ¿sí? Entonces usted tiene, en temas étnicos, tiene shuar, ashuar, mestizos, blancos, afroecuatorianos, ¿sí? Tiene quichuas, es decir, es diferente Cuenca que Quito, que Quevedo. Cada ciudad tiene y cada territorio tiene sus diferencias. Entonces, pensamos que es necesario aprender a convivir en las diferencias. Por eso llamamos democracia para la convivencia, porque nosotros tenemos todo un modelo para administrar el Estado que respete la diversidad, que respete las diferencias y construir desde los puntos en común. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Nos homogenizan, ¿sí me explico? Es decir, nos tratan con la misma ley, la misma forma de actuar, la misma política pública, las mismas medidas para todos. Y no entienden que somos diferentes y que por lo tanto las políticas públicas tienen que ser sectorizadas. Entonces, ¿de qué manera manejaría esos? Entonces, ahí por ejemplo, allí viene el tema del territorio, ¿no es cierto? Por ejemplo, usted no puede desarrollar un solo modelo económico para el país viviendo solo del petróleo. Usted tiene que, o de los impuestos. Entonces usted tiene que diseñar un plan de ordenamiento productivo. Es decir, en los ríos, ¿qué vamos a producir? ¿Qué ventajas económicas le vamos a dar? Vamos a reducir. ¿Qué vamos a hacer con los jóvenes en los ríos? Sí, pero ¿qué es lo que saben hacer en los ríos? ¿Cuáles serían estos mecanismos para poder llegar hasta los sectores que requieren este tipo de apoyo para su producción? Ya, entonces, por ejemplo, si usted determina, vamos a hablar, por ejemplo, de paja toquilla o línea blanca, hay que hacer un listado de todos los productos, sí, de materia prima que tienen que ingresar y se importan, sí, que no producimos aquí. A esos productos hay que ponerle arancel cero, sí. Tendríamos que llevar aduana, porque vamos a descentralizar las aduanas. ¿Para qué? Para que el producto no entre por Quito y Guayaquil. ¿Cómo descentralizaría las aduanas? No, pues las aduanas lo que usted tiene que hacer simplemente es regular, y eso es por resolución, por decreto ejecutivo, regular para que se instauren en cada provincia o en cada cantón, dependiendo de la actividad productiva, ¿sí? Oficinas aduaneras en donde entonces el producto entra vía puerto o vía aeropuerto, sí, pero llega, no se desaduaniza allá, sino llega acá a Quevedo, y aquí es donde se chequea, se desaduaniza y se pagan los impuestos. Lo que estamos planteando es, hacemos el listado de materia prima para banano, de insumos agrícolas, por ejemplo, para cacao, para café, para arroz, para maíz, y entra a los ríos y se desaduaniza aquí y se vende más barato. Entonces, mucho más ágil. Pero por otro lado, también la banca nacional, que va a tener la banca estatal y la banca a través del Banco del Pacífico y la banca privada, deberían bajar los intereses. Entonces, por ejemplo, usted puede cobrar el interés que quiera en el país, pero para créditos agrícolas, industriales, en estas líneas que vamos a priorizar, pues usted simplemente paga, sí, menos intereses. Muchos candidatos de pronto han estado con esa intención de querer reducir, bajar el tema
de los impuestos, de los intereses, pero usted, ¿cómo convencer al ciudadano, a la persona que está observándonos en este momento, de que eso sí puede llegar a ser realidad? Diseñamos una estrategia, tanto en el tema arancelario, para importación, para exportaciones y créditos, para bajar en esos productos, en esos sectores productivos los impuestos y motivar, ¿no es cierto? Entonces, es un plan integral, ¿sí?, que va con el tema crediticio financiero, con el tema importaciones, exportaciones, descentralización aduanera, ¿sí?, descentralización financiera. Es decir, es una dinámica diferente. A la gente, ¿qué le decimos? A ver, la gente dice, pero esto ¿cómo lo logramos? Es muy difícil porque a los bancos, al sector privado, no quieren bajar, pero les vamos a obligar. O sea, los banqueros también tienen que entender, nosotros somos gente que pensamos en el consenso, pero también, si es que no lo hacen, pues tendrán que enfrentarse con la población. ¿Por qué? Porque vamos a generar asambleas ciudadanas participativas. Esto a sabiendas de que el sector bancario a veces se ha convertido en un aliado del político. Sí, pero yo creo que hay que, a ver, no estoy planteando ninguna amenaza, sino lo que estoy diciendo es que el sistema financiero del país tiene que definitivamente entender que el Ecuador tiene que volverse productivo. Lo que están haciendo este rato es ganar 600 millones de dólares anuales que ganaron el año anterior, y resulta que el país es solo de consumidores. Si no se produce, entonces también tienen que entender. Ahora, lo que sí vamos a hacer como un mecanismo, que también es importante, sí, es unificar el sistema crediticio estatal. Usted tiene Banecuador, tiene Corporación Financiera Nacional, tiene el Banco del Estado. Pero fíjese la barbaridad que es el Banco del Estado. ¿Sí sabe cómo funciona? Es plata del Estado que le dan a un municipio, le cobran intereses, ¿sí?, y vuelve al Estado. Entonces, claro, ¿para qué? Pues si el tema es trabajar con capital de otros, no con el mismo. Entonces, ¿qué es lo que hay que hacer? Unificamos todos los bancos, le metemos en el Banco del Pacífico, fortalecemos el Banco del Pacífico, y con ese capital nos enfocamos en los pequeños productores, en los que nada tienen y en los que menos tienen, para dar crédito barato y bajar los intereses y obligarle a la banca privada. Pero también vamos a abrir el espacio para que vea el nivel de complejidad, pero también de mezcla que queremos hacer, es que la banca internacional entre al país, pues. Pero vamos a controlar que esos capitales no salgan, pero que la banca internacional entre a competir en el país. ¿Por qué en lo internacional y no pensar en lo nacional? Porque la banca internacional, si genera créditos a más bajo interés, sí, y rompemos el monopolio nacional que tienen 2 o 3 bancos aquí, pues. Entonces le estoy hablando de unificar el sistema financiero estatal, le estoy hablando de meter recursos de ese sistema en el sistema privado para bajar créditos, de ordenar el crédito barato, pero también le estoy hablando de que va a entrar la banca internacional para que compita, sí, libremente, porque los banqueros hablan de libre comercio, pues ahora sométanse a la libre competencia con la banca internacional, evitando que ésta saque los recursos. Esto de cara a la inflación que tiene el Ecuador, ¿conoce la realidad actual de esta cifra? Sí, pero es que la inflación creo que está en un dígito. En una economía dolarizada, y de alguna manera, excepto Venezuela o algunos lugares de locos, sí, digo Venezuela no por atacar al gobierno, nosotros somos gente de paz, sí, pero claro, salvo Venezuela y algunos 4 o 5 países en el mundo, el resto está controlado. El punto es que aquí está controlado por la economía dolarizada. El punto es que nadie se preocupa de cómo traer capital, ¿sí? Cómo lograr meter divisas al país. Entonces nosotros planteamos 3 elementos en el tema económico. 1, ¿sí?, modelo social de la producción, que le acabo de explicar. 2, traer capital de otros países, que eso implica liberalizar el sistema financiero, traer capitales de sectores privados que aquí puedan invertir, ¿sí? Pero también hablamos de impulsar el turismo para traer capital, ¿no es cierto? Impulsar el tema de mano de obra. O sea, si la gente se va del país a trabajar en otro lado, bueno, tratemos de por lo menos capitalizar y canalizar que esos recursos, parte de esos, vengan también al Ecuador y darles garantías. ¿Para qué? Para dinamizar la economía, reorganizar donde se produce, se paga. Una reorganización tributaria. No puede ser que en este país todo se pague en Quito, Guayaquil, o que vivamos de Quito, Guayaquil. No es cierto, pues. Tenemos, fíjese usted, en Cuenca, hay de los 10 grupos más ricos del país, 5 están en Cuenca. ¿Saben dónde pagan sus impuestos? En Quito, Guayaquil. Entonces, eso no puede pasar. Tenemos que reorganizar. Y sobre eso, darle autonomía financiera al país para que los impuestos se queden.
¿sí? El tema de la deuda externa. Por supuesto, quedan en los territorios. ¿Cómo haría usted en el tema de la deuda externa, que mucho se ha hablado en esta actual administración de que el país está sobreendeudado, que no hay préstamos, que es imposible a veces hacer créditos y todo lo demás? ¿Cómo haría usted para tratar de solventar o solucionar este tema? No venimos a ofrecer cambiar el mundo, pero sí les podemos decir que en el caso de la deuda externa habrá que entrar en un proceso de negociación. Pero fundamentalmente creo que hay otras alternativas. ¿Por qué no crear una ley que toda la reserva de minerales metálicos que existe en el país, todo lo que está bajo suelo, se titularicen y se vuelvan, se monetaricen, ¿sí? Y digamos, si tenemos 100 millones a costo actual de, digamos, 100 millones de gramos o onzas de oro, pues bueno, entonces eso a costo actual, ¿cuánto significa? Y eso que pasa a ser parte de la reserva del Estado, y eso ponemos en garantía para negociar la deuda externa, y si en 10, 15 años no podemos pagar, pues se explota eso. Eso es un juego, un riesgo, sí, pero es una alternativa, porque necesitamos mostrarle al país, al Ecuador, como un país que puede generar liquidez inmediata, y es parte de un proceso, ¿sí? Hay que buscar alternativas innovadoras, diferentes, sobre todo para conseguir recursos inmediatos. No es fácil, ni ofrecemos que en 4 años usted va a estar con sueldos que el ingreso per cápita va a pasar de $300 a $1,000, como es en otros países. No. Porque hay que hablarle la verdad a la gente. La verdad es que hoy por hoy el sueldo básico va menos de la canasta, el precio que cuesta, ¿no? Uno gana menos y el consumo es mucho más alto. Sí, entonces, ¿qué hay que hacer? También hay que controlar el tema de la importación de productos y proteger la producción nacional. Eso es una cosa que desarrollo endógeno, ¿no? Eso es clave. Entonces, tenemos que hacer que la gente... ¿Por qué? Porque, claro, el punto es que si usted aumenta la demanda de productos nacionales, aumenta la oferta y eso tiene una repercusión en la baja de precios. Sí, pero ¿qué es lo que pasa? Si usted importa productos, muchas veces pueden ser más baratos que los productos nacionales, porque los productos nacionales, si el costo de producción por el tema de venta no baja. ¿Sí me explico? Entonces, ¿qué es lo que nosotros proponemos? Hay que ciertos productos protegerlos, no importar y promover la compra de productos nacionales, ¿sí? Y en alguna manera incluso... En este caso también, ¿qué alternativas habría para crear más fuentes de empleo y tratar de reducir el desempleo que se vive a nivel nacional? Con las medidas que le acabo de decir, es sectorizando la producción en los territorios, dirigiendo la educación hacia esa producción, es decir, se va a requerir médicos, se va a requerir psicólogos, pero debería darse más prioridad a la educación, se debería dar prioridad a la educación que permita la siembra de maíz y el procesamiento de maíz, que permita, en el caso de los ríos, que permita, sí, el ciclo corto, pero también la industria alimentaria, no solo ingenieros agropecuarios, sino darle potencialidad para el valor agregado a la producción agrícola, ¿sí? Entonces, son medidas a mediano plazo. Inmediato es atraer capitales de afuera, pero no capitales de inversión, sino captar capitales, sí, de otros sectores. Eso tiene que ser inmediato para que se reactive la economía inmediatamente. Necesitamos dejar que, en definitiva, ciudadanos de Quevedo y ciudadanas de Quevedo, tiene que entrar plata fácil acá al Ecuador, punto. ¿Qué nos puede decir sobre el tema de los parlamentos ciudadanos? Usted decía que esta sería una de las alternativas para tratar de conocer la realidad de cada provincia. Sí, nosotros lo que pensamos es que hay que gobernar con la gente. Menos gobierno, más pueblo. Menos gobierno, más pueblo. Eso es entonces, ¿qué decimos? ¿Cómo lo hacemos? Uno es plebiscitos, ¿sí? Los plebiscitos no son malos. Alguien dice, gasta plata. No. Hay que cambiar la cultura, ciudadanos, también. Aquí juntos tenemos que hacer las cosas. Por ejemplo, 221 parlamentos populares de ciudadanos sin sueldo, voluntarios, dirigentes, ¿sí? Y además, digo uno por cantón, y además uno grande, que desde los parlamentos populares cantonales se elijan y se tenga uno grande nacional. Pero esto es de consulta, y entonces el presidente, el momento que gobierna así, gobierna con la gente, construye en los parlamentos cantonales un proyecto de ley, ¿sí? Para, por ejemplo, el tema productivo, y eso lleva el Parlamento Ciudadano con la firma del presidente, lleva el Parlamento Ciudadano y presenta en la Asamblea. Y la Asamblea ya no se pelea con el presidente irá a defender el proyecto, porque además creo que el presidente debe ser un colegislador.
la Asamblea tendrá que aprobar, pero justificarle a las asambleas ciudadanas, a las 221 parlamentos populares, tendrá que decirles por qué no se aprobó. ¿Qué lo motiva a usted a participar para una candidatura a la presidencia de la República de la Nación? Nos gusta a los de Juntos Podemos estar con la gente, resolver los problemas con la gente, no hacer caridad, ¿sí? Intentar cambiar el mundo, aunque no se logre, pero la satisfacción enorme, ¿sí?, de poder servirles. Por eso es que digo siempre, y lo dije en un emisor hoy en la mañana, cuando vengo no más vengo, ya sabrás para qué vengo, a dejarte mi corazón, que es lo único que tengo, porque tenemos corazón y pasión para hacer las cosas. Así que a los ciudadanos el único mensaje es: escojan. La política es buena y hay esperanza, no todo es malo, hay esperanza, de corazón, pero ya depende de ustedes. Si la esperanza llega, ¿sí?, por decirlo así, si la esperanza llega a su casa, es porque ustedes le abrieron la puerta. Pero si la esperanza no llega a su casa, es porque ustedes le cerraron la puerta, ¿sí?, y le dieron la posibilidad de abrir la puerta, ¿sí?, a la equivocación, a la improvisación, al robo, a la corrupción. Gracias. Muchas gracias a ustedes también, nuestros amigos y seguidores de Aldia.com. Era el diálogo con el ingeniero Paul Carrasco, director nacional del movimiento Juntos Podemos. Estaremos con ustedes en una próxima oportunidad. Si quieres estar al tanto con lo último en las noticias, búscanos en Facebook como Al Día. Danos un me gusta, síguenos y elige la opción Ver Primero para que puedas estar informado con lo mejor en las noticias. También puedes seguirnos en Instagram, Twitter, YouTube, y no te olvides que también contamos con nuestra propia página web como aldia.com.es, porque recuerda, con Al Día tienes la noticia a un clic.